Hola, bienvenidos de nuevo a la segunda temporada de nuestras Expert Talks, una iniciativa de eTech Evolving Education, donde debatimos, reflexionamos y compartimos conocimiento en torno a las tendencias, tecnologías e innovaciones que están revolucionando el futuro de la educación en México y América Latina. Quiero extenderle una cordial invitación a las empresas, instituciones, escuelas y universidades de los sectores público y privado del ecosistema educativo a participar en nuestra edición 2022 de eTech Evolving Education. Allí nos reuniremos con líderes y expertos del sector educativo a nivel global con el objetivo de regenerar para co-construir la educación del futuro ante la nueva realidad. Agrupar los diferentes modelos de enseñanza y aprendizaje es sin duda uno de los grandes retos que presenta actualmente el sector educativo. Y esta multimodalidad requiere cerrar brechas digitales que en definitiva requieren de colaboración y cooperación, y de la tecnología como mediadora en este ámbito. Hoy hemos invitado a Antonio González Gres, CEO y cofundador de Competencia Digital Cero, para conversar sobre esta iniciativa y los retos y las oportunidades de la innovación en la educación desde la multimodalidad. Bienvenido, Antonio, gracias por aceptar nuestra invitación y es un gusto tenerte en nuestras Expert Talks. Muy bien, Marta, muchísimas gracias a ustedes y al equipo por la invitación. Esta es una de estas instancias en las cuales podemos colaborar y cooperar, digamos, en la construcción de una mejor y mejores condiciones para la educación. No, mil gracias a ti. Para iniciar, me gustaría que nos platicaras un poco sobre Competencia Digital Cero. ¿Cuándo nació esta iniciativa y cuál es su rol dentro del sector educativo? Es una muy buena pregunta. Efectivamente, la iniciativa es una iniciativa de voluntariado que comienza en el año 2019, justito antes de de la emergencia sanitaria, donde claramente lo que se fue como plasmando fueron aquellos elementos que ya en ese entonces visualizábamos como un escenario bastante convulsionado en términos de lo que se estaba esperando de la educación, lo que se estaba desarrollando en estos contextos, y nace entonces un poco pensando en disminuir las brechas que existían en el contexto del escenario educativo, entre aquellos que podían hacer uso de la mediación tecnológica para mejorar y fortalecer tanto la enseñanza como el aprendizaje, y aquellos que no. Ya avanzado un poquito el tema, digamos, del problema de la emergencia sanitaria en el cual nos vimos todos involucrados, la demanda de este modelo fue como bastante más álgido. Y Competencia Digital Cero en general es una iniciativa que complementa elementos importantes dentro del contexto del escenario de la educación, donde lo que generó y ha ido generando un poco son acercarse a las necesidades formativas del docente. Principalmente porque en el fondo en este escenario nos vimos envueltos en una gran cantidad de espacios educativos como webinars, como cursos, como charlas, etcétera, pero el perfil al cual nosotros íbamos dirigidos es un perfil en el cual el docente, pese a tener mediación de herramientas tecnológicas, poseía un celular, tenía plan de datos, tenía internet en su casa, pero no había hecho esta transposición didáctica hacia su praxis docente. Entonces, en ese contexto, nosotros vimos como una necesidad también de este perfil de docente, un acompañamiento más en el ámbito uno a uno, en una figura peer-to-peer, donde efectivamente él pudiese tener una vinculación con el contexto de lo que estaba sucediendo, porque efectivamente, a pesar de haber una sobreabundancia de recursos que fue muy beneficioso en ese contexto, no alcanzó o no alcanzaba él a entender cuál era mejor, cuál era de mejor calidad, cuál le iba a servir, en dónde invertir su tiempo, porque todo fue una vorágine. Por lo tanto, en ese escenario fue bastante interesante cómo el equipo de voluntarios se fue consolidando como un aporte importante para esas vidas, para el bienestar de estos profesores, que también a través de ellos pudimos también mejorar y fortalecer los vínculos con la academia y con las familias también. Y eso en el fondo también fue atravesado a través de una figura también tecnológica. Hay una experticia también digamos, detrás de esto, que en el fondo sigue en desarrollo,
porque la tecnología va así, va muy rápido y va involucrando temáticas como el machine learning, como el blockchain y como tecnologías que en el fondo van convergiendo para que efectivamente pueda generarse un impacto mucho más ampliado en torno a una personalización del aprendizaje de los docentes en ejercicios principalmente en el ámbito del área de la competencia digital. Interesante, Antonio, una excelente iniciativa. Y bueno, entrando un poco en materia, quisiera que nos contaras en qué consiste la educación desde la multimodalidad y cuáles son los principales desafíos para las instituciones educativas, maestros y estudiantes al implementar o acceder a este tipo de educación. Bien, mira, ahí hay varios elementos. Yo creo que depende un poco de cómo se está visualizando. Lo primero es que cuando entendemos un poco la figura de lo multimodal, fuera de este contexto donde están convergiendo distintos tipos de modelos, donde cómo estamos realizando las clases, lo multimodal también viene de este fenómeno que de alguna u otra manera se ha ido como posicionando que tiene que ver con la evaluación auténtica. Y por un lado también vincula estos elementos que son, de alguna otra manera, es la combinación de dos o más sistemas semióticos, es decir, como la parte lingüística, la parte visual, como el audio, como lo gestual, ¿cierto? Como la figura espacial también, va conformando un espacio donde se van ampliando las posibilidades de aprendizaje. Tenemos instrumentos como los paisajes de aprendizaje que ayudan bastante acá, donde convergen los aspectos taxonómicos ya más conocidos y también las teorías de las inteligencias múltiples. Entonces, ¿cuál es la gran ventaja en este contexto? Que efectivamente las tecnologías digitales amplifican estas posibilidades formativas porque efectivamente pueden mezclar multimedialmente. Y a veces se tiende a pensar que lo multimodal es sinónimo de lo multimedial. Pero no, efectivamente tiene que ver más bien con estos recursos internos que tenemos las personas y que disponemos para poder aprender. Y en eso entonces esto funciona un poco como desde la perspectiva del ámbito de la gastronomía. Esto es como el docente, por ejemplo, hace una especie de mise en place del ambiente de aprendizaje, sea este el contexto en que esté. Y desde ahí entonces esa preparación, esa generación de un espacio para generar este proceso, es como el docente también genera una especie de catálisis para que efectivamente pueda proceder, base en la estimulación y también en la motivación del estudiante, un aprendizaje efectivo. Pero también entendemos hoy día lo multimodal como esta temática, ¿cierto?, donde podemos hablar de educación en presencia física, educación en presencia digital, educación híbrida, ¿cierto?, educación remota de emergencia, la educación asincrónica y la sincrónica. Hoy día todo esto que convergen en el mismo sentido un poco cuando hablamos de la educación multimodal, yo creo que hoy día precisamente se pueden generar oportunidades muy, muy pertinentes porque ya sea forzosamente o no, en estos 2 años, las capacidades y habilidades digitales de los docentes, los estudiantes y la comunidad en general, la sociedad, ha avanzado muy rápidamente. Lo que antes podíamos ver en 5 o 6 años de desarrollo, de utilización de tecnología, hoy día lo vemos que se desarrolló en 2 años. Y eso en el fondo es un capital importante que hay que aprovechar para poder gestar y generar espacios donde ya pasamos por ciertas etapas y lo que queda entonces ahora es una exploración pedagógica, donde se haga mucho más efectivo lo que aprendimos instrumentalmente, las experiencias que tuvimos buenas y malas, aprender de ellas y pasar entonces a un estadio donde efectivamente ya podamos generar exploraciones pedagógicas y autagógicas dependiendo un poco del medio y del sistema educativo en el cual nos encontremos. Perfecto, Antonio. Y es claro que las escuelas y universidades deben transformarse digitalmente. ¿Cómo impacta esta convergencia tecnológica a la educación? Aquí hay un tema súper súper relevante, porque efectivamente en el contexto en el que nos estamos moviendo, el sujeto aprendiz y el sujeto que va a enseñar se encuentran inmersos en una sociedad donde efectivamente pareciese ser que hay una sensación mucho más fuerte en términos de una sensación de elección. Es decir, nosotros podemos, si revisamos el contexto, nosotros tenemos, por ejemplo, Netflix, donde efectivamente podemos elegir la serie que queremos ver, elegimos la película que queremos ver,
si queremos nos vemos una serie completa, y a lo que llamamos maratones de series, etc. Entonces estamos como eligiendo. En el caso de Spotify, por ejemplo, que es la plataforma sincrónica de audio, ¿cierto? Tenemos la posibilidad de crear nuestro propio playlist, es decir, nosotros podemos hacer la mezcla, ¿no? Nosotros nos podemos transformar en una especie de DJ y hacer las mezclas que encontremos pertinentes y vamos de alguna manera creando también parte hacemos parte de este ecosistema. También está, por ejemplo, la herramienta Waze, que en el fondo nos permite, ¿cierto?, elegir rutas de acceso, etcétera. Y también, bueno, si nos vamos a otro plano, ¿cierto?, en las relaciones amorosas también podemos encontrar Tinder, que también nos ayuda, ¿cierto?, a seleccionar de alguna u otra manera, sea bien visto o mal visto, pero nos va ayudando y vamos teniendo esa sensación de elección en todo el contexto de lo que estamos viviendo. Entonces, cuando nosotros luego eso lo visualizamos desde el sistema educativo, pareciese ser que se trunca, porque efectivamente en todo el contexto nosotros podemos elegir, sin embargo, en el sistema educativo no. A pesar de que lo que elegimos acá, ¿cierto?, está de alguna otra manera alimentado, ¿cierto?, por el algoritmo que está detrás de estas máquinas. Tampoco es que exista una elección realmente libre. Eso es un tema que, por eso digo, la sensación de elegir. Pero ni siquiera está esa sensación de elegir en el sistema educativo. Y ahí es donde nos vamos encontrando con esta un poco de desidia de los estudiantes. Vamos encontrando que los últimos estudios, ¿cierto?, no solamente el 2020, sino incluso desde el 2018 en adelante, ha incurrido en una alta deserción del sistema educativo, principalmente en la educación superior, por los motivos que muchas veces se estilan como económicos, pero la verdad es que hay mucho componente motivacional. Entonces, en ese contexto, cuando vemos cómo las entidades en general, también hay entidades bien interesantes que están desarrollando muchas cosas, como Platzi, como Crejana, como Doméstica, etcétera. Hay varias iniciativas que están buscando la personalización del aprendizaje, es decir, buscando aquello que las personas están deseando aprender y que lo están haciendo con una motivación propia. Si nos vamos al plano más formal, porque esto es como de lo no formal, ¿verdad? Digamos, iniciativas como el TEC 21, el Tecnológico Monterrey, también está abriendo ciertas posibilidades para una mayor flexibilidad dentro del proceso formativo. Entonces, esta figura de la convergencia de la tecnología y la educación está haciendo está presionando, porque efectivamente el currículum tradicional es bastante inflexible, y eso hace que de alguna u otra manera no permita ningún tipo de incorporación de las intenciones, de los deseos y las necesidades que tienen los mismos estudiantes. Los estudiantes simplemente tienen que acatar y no hay una flexibilidad del sistema educativo para que en el fondo ellos se sientan cómodos dentro de. Entonces, hay que mirar efectivamente qué está haciendo el contexto, qué está haciendo las distintas entidades y evitar lo que ha pasado durante mucho tiempo y muchas décadas, que en el fondo es que las paredes de la institucionalidad educativa de alguna otra manera se transforman en impenetrables e impermeables y no dejan incorporar esta convergencia, que en el fondo no es la tecnología por la tecnología, sino qué es lo que estamos siendo capaces como sociedad con esa tecnología. Claro, nuevas plataformas de enseñanza y aprendizaje que están transformando o están cambiando el paradigma de la educación tradicional. Y en un mundo cada vez más globalizado, ¿qué sucede con la cultura local docente en este contexto? Hay una frase que calza como perfecto en este contexto, es que en el fondo hoy día la docencia tiene que atender situaciones globales, ¿cierto? Pero con contexto local. Ahí tenemos grandes desafíos para la docencia hoy en día. Yo creo que estamos viviendo un momento clave, como casi un cambio de época. Hay varios autores que hablan acerca de este proceso donde al docente de alguna otra manera se le comienza a exigir que en el fondo sea un generador y gestor de prácticas pedagógicas emergentes, que de alguna otra manera también sea experto en contenidos digitales, que sea también, tenga esta capacidad de que muchos también llaman de esta humanidad aumentada, que en el fondo implica utilizar los medios digitales para poder ampliar y amplificar el efecto de la enseñanza. Expertos también en entornos donde puedan enriquecer el aprendizaje personal, que sean también sensibles
tecnología desde una perspectiva con el compromiso social y ecológico de lo que implica el uso de estas herramientas y esta tecnología. Y que de alguna otra manera esta tecnología permita expandir esa relación con la familia y el entorno del estudiante. Un poco lo que decíamos en la pregunta anterior, ¿cierto? Estas entidades están, como tú también lo mencionabas, están cambiando el paradigma y eso es muy, muy relevante. Por lo tanto, hoy día la docencia mirada desde las cuatro paredes del aula es una docencia que va quedando bastante al debe y va quedando también un poquitito en la obsolescencia, porque efectivamente estamos necesitando vincular al docente en un contexto global. Hay proyectos maravillosos que se están gestando en este contexto y que es unir aulas, unir contextos, unir estudiantes, unir profesores de distintas latitudes bajo un mismo parámetro, estudiantes que están estudiando la misma asignatura en distintos lugares, en distintos países, y el cambio cultural, el choque cultural también está aportando muchísimo a cómo estamos contextualizando este mundo y cómo queremos también ser protagonistas de él. Entonces, los desafíos hacia la docencia, hacia el sistema educativo, son bastante altos, pero los beneficios que se están logrando y que los últimos estudios, los últimos libros y revistas que hablan de experiencia, están mostrando que efectivamente es un camino bastante viable en este escenario que es bastante convulsionado. Sin duda, Antonio. Y bueno, con los nuevos esquemas de educación multimodales, el rol del estudiante y del maestro se han transformado. ¿Cómo se plantea la formación del futuro docente? Acá hay elementos que considerar. En esto hay que pensar en cómo la práctica docente se transforma en un entorno pedagógico, pensando, por ejemplo, en los menores, pensando en un contexto más eutagógico, cuando pensamos de educación superior, hacer esa distinción no, es uno de los elementos que estamos necesitando, porque efectivamente con el enfoque pedagógico solamente en la educación superior no basta, porque efectivamente estamos trabajando con adultos. Entonces necesitamos también elementos que conformen un elemento importantísimo que se vio y se visibilizó en este periodo de emergencia sanitaria, que es la autonomía de las personas, que tiene que ver también con el autogestionarse. Y esto tiene que ver con una forma distinta de llevar esta práctica de enseñanza, con enfoques distintos y enfoques que permitan desarrollar estos modelos. También los entornos de aprendizaje. En el fondo, pensar en que estos entornos de aprendizaje tienden a ser personalizables en la medida en que yo entiendo cómo lo puedo personalizar. Por lo tanto, también tengo que primero, antes de esperar que esto se personalice per se, tengo que enseñar al estudiante a por qué sí puede personalizarlo y cómo puede generar estos criterios. Si los pensamos desde la perspectiva de las familias y los contextos, también son elementos relevantes, porque tenemos contextos geográficos, culturales, que van a incidir en lo que se espera del aprendizaje del estudiante cuando son menores. Pero por sobre todas las cosas hay un elemento ahí que tiene que ver con el compromiso social. Y en ese sentido, el docente hoy día, y esto también un poco pensando desde qué elementos debiese tener en su mochila el futuro profesional de la docencia, debiese ser eminentemente estratégico. O sea, debe tener asignaturas que le permitan generar estrategia y no que la aprenda directamente en la práctica, sino que ya desde su formación lo pueda ir desarrollando como parte de su quehacer, que en el fondo entienda que el contexto hoy día básicamente es colaborativo y cooperativo, es la forma de poder avanzar en estos desarrollos. Debe ser una lista de aprendizaje porque efectivamente hoy día las herramientas y la mediación tecnológica nos está entregando mucha información y eso nos permite tomar decisiones. Pero si no sabemos ser capaces o no somos capaces de analizar estos datos, difícilmente vamos a poder aportar. Y eso es lo que hoy día complica bastante, porque más bien se ve como una sobrecarga, cuando en verdad lo que tenemos acá es una tremenda oportunidad de sintetizar esa información y tomar decisiones antes de las evaluaciones, por ejemplo. Nosotros podemos tener, perdón, antes de las calificaciones, porque la evaluación la hacemos constante. Y esa evaluación es muy importante, gestionar la creatividad,
curar los contenidos, enseñar desde la praxis, este contenido no es mío, este contenido es de otros, y yo de alguna otra manera hago esa remezcla, como mencionábamos un poco que hace las personas, por ejemplo, en Spotify. Nosotros también hacemos lo mismo en la docencia con contenidos de otros, y vamos generando nuestra propia compilación. Y esa compilación también hay que entregarla de una manera óptima. Efectivamente, no es mi contenido, es el contenido de otros, pero lo que yo estoy haciendo es juntándolos por mi experiencia en este contexto y desde ahí compartirlo con el resto. Y eso entonces nos da como base que el docente debe ser un catalizador de los procesos de aprendizaje. Claro, el docente y bueno, la tecnología también como facilitadora de estos procesos de enseñanza y aprendizaje. Me encantaría que les transmitieras 2 o 3 consejos a los directivos de las escuelas y universidades para tener éxito al implementar modelos de enseñanza y aprendizaje multimodal. Cuéntanos al respecto, Antonio. En este escenario, que es un escenario bastante volátil, algunos le llaman eh, escenarios VUCA, ¿cierto? Donde son más volátiles, donde hay más incertidumbre. Sin embargo, por una generación más bien como cronológica, hoy día ya estamos en escenarios BANI, donde es cada vez más incierto, donde es cada vez más eh, no lineal el proceso de adquirir ciertos conocimientos y de adquirir aprendizaje. Entonces yo creo que uno de los elementos más importantes hoy día es precisamente la flexibilidad. Creo que escuchar a las comunidades educativas que están compuestas no solo por los académicos y estudiantes, sino también por los funcionarios, las familias y el escenario donde se va a mover ese aprendizaje, va a facilitar que existan proposiciones y soluciones que mejoren las condiciones y el bienestar colectivo. Entonces, una de las claves efectivamente tiene que ver con la flexibilidad, con buscar los mecanismos que permitan movilizar los aprendizajes, no desde la mirada, desde el conocimiento, sino más bien desde el reto, desde el desafío, desde este elemento que va a poner en juego, ¿cierto?, las habilidades de las personas que están aprendiendo y también de aquellos que están enseñando. En definitiva, el aprendizaje sucede cuando alguien quiere aprender y no cuando alguien quiere enseñar. Por lo tanto, el que enseña debe generar el ambiente y el espacio para que el otro se motive. El otro punto que yo creo que sería muy interesante es la convergencia, y un poco lo que hemos conversado durante esta pregunta, este ratito, es que organizar la propuesta en función de un contexto, esto nos posibilita en realidad abordar que el trabajo con el otro, el trabajo con los distintos actores que están en el sistema educativo y también visibilizando qué está pasando en este escenario, nos promueve una figura estratégica y efectivamente vamos a ser mucho más eficientes y efectivos al momento de plantear propuestas para la comunidad, porque finalmente es eso. Y finalmente, creo yo que es el apoyar a la docencia, apoyar fuertemente a la docencia en el ámbito de la educación, o sea, en el ámbito de su formación para el fortalecimiento de competencias digitales, que no solamente impacten en su calidad de vida personal, sino también impacten en la de sus estudiantes, en la de sus familias, mirando, ¿cierto?, en esta perspectiva del futuro laboral de ellos, obteniendo hoy los recursos internos que le van a permitir mejorar y obtener, digamos, herramientas para su bienestar, un bienestar colectivo, y así evitar las brechas que se van a ir generando en la sociedad eh, a propósito, digamos, del manejo de estas herramientas, a propósito del manejo de ciertas técnicas y metodologías que efectivamente no están llegando a todos, pero si nos colocamos todos en la misma sintonía, efectivamente vamos a poder eh, fortalecer las capacidades de las distintas comunidades donde estamos haciendo estas intervenciones. Flexibilidad, convergencia y el apoyo a la docencia son, creo, cruciales. Claro que sí, Antonio, como lo dices, flexibilidad, convergencia y apoyo a la docencia. Se nos está acabando el tiempo, pero no quiero despedirme sin antes preguntarte, ¿cómo visualizas el futuro de la educación en una región como América Latina, donde precisamente las desigualdades han sido más evidentes por la pandemia? Acá, esto es interesante el que me lo preguntes, porque es verdad que yo creo que no tenemos todos una respuesta, pero sí anhelos sobre los cuales uno va trabajando y va formando y forjando ciertas metas y también propósitos, muchas veces colectivos.
Es una educación que yo creo que debe promover el aprendizaje sin fronteras. Un aprendizaje que en el fondo hay una separación un poquito taxonómica entre lo que es lo formal, lo no formal y lo informal. Pero por sobre todo evitar esas fronteras de antiguos paradigmas que no están alineados con el tiempo en el que estamos viviendo. Yo creo que precisamente eh, se debe promover el aprendizaje sin fronteras, pero no solamente desde los formatos, sino más bien desde cómo somos capaces de abordar los desafíos de manera conjunta, de manera colaborativa, y que esto en el fondo sea un cambio de carácter horizontal entre pares que deben ser potenciados por el ecosistema educativo en su totalidad. Desde lo macro, ¿cierto? Los elementos de la situación de entidades privadas, entidades públicas, entidades educativas, de profesores, estudiantes y familias, se puede ir construyendo y co-construyendo un sistema educativo que sea mucho más idóneo a las realidades de cada una de las situaciones. Y desde esta mirada un poco local, mirar qué se está haciendo en el resto es una de las grandes posibilidades que tiene esta hiperconexión del mundo. Entonces, la invitación es a romper con esas fronteras y también a utilizar de forma o hacer esa mirada bien positiva sobre cómo estamos hoy día en función, ¿cierto?, de poder aprovechar estos beneficios que hoy día nos trae la mediación tecnológica en el ambiente educativo. Y esto es un deseo, un anhelo y también es parte de lo que trabajamos en Competencia Digital Cero para efectivamente poder estrechar a todos estos actores y que de alguna u otra manera podamos vincularnos y tener esa presencia que va a fortalecer. Hay una frase que me encanta mucho que es de Reid Hoffman y que plantea que no importa cuán brillante sea tu mente o tu estrategia, si juegas solo, siempre perderás ante un equipo. Efectivamente, debemos trabajar en bloque, debemos trabajar todos de manera conjunta para efectivamente poder conseguir y consolidar lo que todos esperamos. El cambio educativo es un cambio de paradigma, un cambio cultural, no de máquinas. Así es que mientras podamos estar y establecer estos vínculos de cooperación y colaboración, vamos a llegar bastante lejos. Qué interesantes aportes, Antonio. Y bueno, definitivamente debemos cooperar y co-construir entre todos para transformar los modelos educativos para que sean más resilientes, inclusivos y sostenibles. Agradecemos mucho tu participación en esta conversación y nos vemos en julio durante la segunda edición de eTech Evolving Education, que les recuerdo se realizará del 7 al 9 de julio en el Centro Expositor de la Ciudad de Puebla, en México. Ya pueden registrarse sin costo a través de www.etechevolvingeducation.com. Gracias de nuevo, Antonio, a toda nuestra audiencia. Muchas gracias por conectarse y participar. Síganos a través de nuestras redes sociales y no se pierdan los próximos episodios de esta nueva temporada de nuestras Expert Talks. Regeneremos y co-construyamos la educación del futuro. Soy Marta Carvajal y ha sido un gusto estar con ustedes. Nos vemos en una próxima oportunidad.